La Santa Casa de Loreto. ¿Alguna vez alguien ha visitado Loreto y que no haya visto con sus propios ojos y escuchado con sus propios oídos las poderosas obras de Dios y las haya sentido en su propia alma? San Pedro Canicio. La casa más sagrada del mundo está en Italia. Lo leíste bien. Solía estar en la Tierra Santa, pero fue reubicada. La casa familiar de Jesús, María y José se localiza en el pueblo de Loreto, Italia. ¿Cómo llegó allá? Bueno, lo que está a punto de leer es la verdadera historia de cómo la casa de la Sagrada Familia de Nazaret fue transportada a Italia por los ángeles. La historia es tan fascinante que probablemente quieras ir a Loreto después de leerla. Según los historiadores, la casa de la Sagrada Familia permaneció en Nazaret durante 13 siglos. Después, el 10 de mayo de 1291, de pronto desapareció. Lo único que quedó de la casa fueron sus cimientos. Toda la comunidad de Nazaret se dio cuenta de la repentina desaparición de la casa y quedaron absolutamente estupefactos, ya que resultaba imposible que una persona o grupo de personas hubiesen removido la casa tan rápido sin que nadie se hubiese percatado de ello. Según la tradición, la Santa Casa fue transportada fuera de Nazaret por los ángeles. En los reportes de sus experiencias místicas, la beata Ana Catalina Emmerich habló sobre la transportación angélica de la casa, afirmando: he visto muchas veces el traslado de la Santa Casa a Loreto. Yo no lo podía creer, a pesar de haberlo visto varias veces en visión. Lo he visto llevada por 7 ángeles que cernían sobre el mar con ella. No tenía piso y en lugar de suelo tenía un fundamento de luz y claridad. Por ambos lados tenía como agarraderas 3 ángeles. La sostenían por un lado y 3 por el otro para llevarla por los aires. Uno de los ángeles volaba delante, arrojando una gran estela de luz y resplandor. Verdaderamente fascinante. Lo que la beata Ana Catalina no observó en sus visiones, sin embargo, es que los ángeles primero llevaron la Santa Casa de Nazaret al pueblo de Tras, parte de la ciudad de Rijeka, en la actual Croacia, que en ese tiempo se conocía como Iliria o Dalmacia. ¿Por qué los ángeles la llevaron allí y cuál habría sido el motivo de moverla del todo? La Santa Casa fue reubicada en 1291 y la razón por la cual los ángeles lo transportaron fuera de Nazaret se supo claramente 3 años después. En 1294, todo el pueblo de Nazaret fue saqueado por los invasores musulmanes. Si la Santa Casa hubiese permanecido en Nazaret, los musulmanes la habrían destruido por completo. Dios anticipó el acto de sacrilegio y envió a sus santos ángeles a reubicarla en otro lugar. A lo largo de los siglos, Dios ha usado a personas tales como Santa Elena para reubicar reliquias, objetos santos asociados con Jesús, María y los santos. De Tierra Santa a lugares más seguros, San Juan de Henry Newman alguna vez visitó la Santa Casa, dando un argumento muy profundo sobre su reubicación, y escribió: aquel que hizo flotar el arca de Noé sobre el oleaje de un mar que cubría toda la tierra y encerró en ella todas las cosas vivientes, que ha ocultado el paraíso terrenal, quien dijo que la fe podría mover montañas,
quien sustentó a miles durante 40 años con un desierto estéril, quien transportó a Elías y lo mantiene en oculto hasta el final. También pudo hacer esta maravilla. Y de hecho, podemos ver todos los demás registros de nuestro Señor y sus santos reunidos en el corazón de la cristiandad. Desde los confines de la tierra, mientras el paganismo lo invadía, es decir, sus reliquias. San Agustín de Hipona, el profeta Samuel y San Esteban dejan Jerusalén. El pesebre en el que estuvo nuestro Señor sale de Belén. San Jerónimo, la cruz es desenterrada. San Atanasio se va a Venecia. En resumen, no cuesta ningún trabajo creerlo. Pero, ¿por qué fue primero a Croacia? ¿Por qué los ángeles no la llevaron directamente a Italia? En realidad nadie sabe la respuesta. Quizás Dios quería bendecir la tierra de Croacia con la presencia de la Santa Casa antes de llevarla a su ubicación final. Jesús una vez sanó a un hombre sordo en etapas y no inmediatamente. El que los ángeles hayan movido la Santa Casa a varios lugares antes de ponerla finalmente en Loreto tiene el efecto de brindar una multitud de testigos de la milagrosa desaparición y aparición de la casa. Es decir, el que Dios haya permitido que la casa se moviera varias veces antes de haberla puesto en Loreto muestra que no estaba siendo movida por el hombre, sino por los santos ángeles de Dios. Veamos más de cerca todas las milagrosas transportaciones con la Santa Casa. El 10 de mayo de 1291, el día que la Santa Casa desapareció de Nazaret, la gente en la villa de Transcroacia fue testigo de la repentina aparición de una nueva casa en el pueblo. Ninguna persona del pueblo sabía cómo había llegado allí. Curiosamente, los pueblerinos observaron que las 4 paredes de la casa yacían en la tierra. La casa no tenía cimientos. Después de estar en Croacia 3 años, la casa milagrosamente volvió a desaparecer el 10 de diciembre de 1294. Nadie en el pueblo vio a la casa irse. Lo único que dejó en el lugar donde había estado la casa fueron las marcas de la misma en la tierra. Al día de hoy, un monumento marca el lugar exacto en Transcroacia, donde la Santa Casa estuvo ubicada durante 3 años. ¿A dónde fue la casa después de Croacia? Fue llevada por los ángeles a través del mar Adriático, al pueblo de Piceno, en Italia. Increíblemente, lo mismo ocurrió en ese pueblo de Piceno. Nadie vio cuando llegó la casa y nadie sabía de dónde había llegado. La casa permaneció en ese lugar durante 8 meses y eso fue porque los asaltantes comenzaron a robar a los peregrinos, muchos llegados de Croacia, que iban a visitar la Santa Casa. En agosto de 1295, la casa volvió a desaparecer para aparecer en una colina no lejos del pueblo de Piceno. Sin embargo, la colina donde había sido puesta era de 2 hermanos y comenzaron a pelear por la titularidad de la casa. Incapaces de resolver lo dispuesto, los hermanos comenzaron a explotar a los peregrinos para sacar ganancias económicas. La Santa Casa permaneció en su propiedad solo algunos meses antes de que la casa milagrosamente volviera a desaparecer. Casi a finales de diciembre de 1295, la Santa Casa fue llevada por los ángeles a una distancia muy corta de su lugar anterior, pero suficientemente lejos para no estar en la propiedad de los 2 hermanos. A este lugar se le conoce como Loreto, el pueblo donde la casa permanece ubicada al día de hoy. El milagro de la Santa Casa siendo transportada por ángeles 4 veces
Es la razón por la cual la Iglesia Católica ha declarado a Nuestra Señora de Loreto la patrona de la aviación. ¿Cómo sabemos que todo esto es cierto? Bueno, en 1296, un año después de que la Santa Casa llegara a Loreto, la Iglesia Católica designó 16 enviados a investigar todo. Los enviados visitaron Loreto, Croacia y Nazaret y realizaron extensos estudios con el objeto de verificar los sucesos. Los enviados fueron primero a Loreto. En el lugar donde está la casa, en Loreto, tomaron medidas precisas de la casa, anotando todos los detalles. De allí viajaron a Trash, Croacia, donde había estado la casa, y tomaron medidas de las marcas que había dejado en la tierra la casa. Después viajaron a Nazaret a comparar las medidas de Loreto y Trash con los cimientos originales. Increíblemente, en los tres lugares, Loreto, Croacia y Nazaret, las medidas eran exactamente las mismas. No había discrepancias en lo absoluto. Todo concordaba perfectamente. Siglos después, los científicos realizaron análisis químicos de las piedras de las paredes de la Santa Casa en Loreto. También se realizaron estudios químicos de la madera utilizada para el techo de la casa. ¿Qué crees que descubrieron? Las paredes de la Santa Casa están hechas con piedras que son exclusivas del área de Nazaret, y la madera del techo de la casa proviene exactamente del área de Nazaret. Incluso el mortero utilizado para la casa fue determinado ser de un material originario de Tierra Santa. Como resultado de los estudios, se comenzó a construir una iglesia más grande alrededor de la casa para acomodar a tantos peregrinos que llegaban a Loreto. Mayores testimonios de la veracidad de estos eventos milagrosos han sido la visita de los peregrinos que han llegado a Loreto provenientes de Tras y Croacia cada año, pidiendo al cielo llevar de regreso la Santa Casa a Croacia. Después de que la Santa Casa llegara a Loreto, Italia, en 1295, casi 50 papas han afirmado su transportación milagrosa por ángeles, algunas veces refiriéndose a la transportación como la traslación de la Santa Casa. En el siglo XV, 2 papas fueron milagrosamente sanados en la Santa Casa. En el siglo XVI se completó una basílica fortificada alrededor de la Santa Casa para protegerla de ataques musulmanes. Posteriormente, para fortificar aún más la estructura de la Santa Casa, fue revestida de mármol de Carrara. Casi todos los papas después de Pío II, uno de los papas del siglo XIII que fue sanado milagrosamente, han hablado sobre su milagrosa traslación. San Alfonso María de Ligorio dice: ¿por qué Dios y la Iglesia han tomado tales medidas para perseverar esta casa? ¿Por qué es el sitio de la encarnación? La tradición afirma que María nació y fue educada en la Santa Casa, y que fue en esa casa donde el arcángel Gabriel se le apareció a la Virgen y el Verbo se hizo carne. Es una casa de maravillas sobrenaturales. Se dice que ella, María, nació en la ciudad misma del Nazaret, y ciertamente en la misma habitación en la que, cubierta por el Espíritu Santo, concibió después del saludo del ángel. Nos dice San Jerónimo: realmente en la casa de Nazaret, la que se venera en Loreto, esa casa muy querida por Dios, por tantas afirmaciones, construida originalmente en Galilea, separada de sus cimientos
y llevada por el poder divino, cruzando los mares, primero a Dalmacia y después a Italia, la bendita casa en donde la Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad y perfectamente libre del pecado original, fue concebida donde nació y creció, y en donde el mensajero celestial la saludó como la llena de gracia para convertirse en la madre del único Hijo de Dios. El Papa Pío IX nos dice: en la Santa Casa en Nazaret también fue donde vivió la Sagrada Familia. La casa es comúnmente conocida como Santa Casa de María, pero también merece ser llamada la Santa Casa de José. ¿Cuándo y cómo obtuvo posesión San José de la casa? Donde no se sabe a ciencia cierta, pero seguramente ocurrió como resultado de su matrimonio con María. De hecho, recientes excavaciones cerca de la Basílica de la Anunciación ofrecen pistas de cómo la casa de la infancia de María se convirtió en la casa de la Sagrada Familia. Cuando los peregrinos viajaban a Tierra Santa, normalmente viajaban a Nazaret para ver la Basílica de la Anunciación, en donde solía estar la Santa Casa y donde permanecieron los cimientos de los aposentos de la Encarnación. Lo que muchos peregrinos desconocen completamente es que muy cerca de la basílica está el taller de San José. La tradición cuenta que cuando José y María se comprometieron, pero antes de que vivieran juntos, José vivía y trabajaba en su propia casa cercana. Y una vez que María y José comenzaron a vivir juntos, decidieron vivir en la casa donde María había crecido y José utilizó la otra casa como su taller. Esto nos ayuda a entender por qué San José no estaba presente cuando el ángel visitó a María durante la Anunciación. Él no vivía con ella en ese tiempo. La Santa Casa es una reliquia singular que cientos, si no es que miles de santos han visitado antes de ser transportada a Loreto. San Francisco de Asís y Santa Elena visitaron la casa en Nazaret. Desde su transportación mística a Loreto, incontables santos han peregrinado a Loreto para verla, incluyendo a San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, San Francisco Borgia, San Carlos Borromeo, San Pedro Canicio, San Luis Gonzaga, San Santiago de las Marcas, San Estanislao Kostka, San Francisco de Sales, San Luis Guanela, San Lorenzo de Brindisi, San Benito José, San Francisco Caracciolo, Beato Antonio Grassi, San Alfonso María de Ligorio, San Maximiliano Kolbe, San José María Escribá, San Juan XXIII, San Juan Pablo II. Santa Teresa de Lisieux visitó la casa en 1887 de camino a Roma con su padre y escribió sobre su visita en su autobiografía. No me extraña que la Santísima Virgen María haya elegido este lugar para transportar a él su bendita casa. Allí la paz, la alegría y la pobreza reinan como soberanas. Todo es sencillo y primitivo. Las mujeres han conservado su vistoso traje italiano y no han adoptado, como en otras ciudades, la moda de París. En una palabra, Loreto me encantó. ¿Y qué puedo decir de la Santa Casa? Me emocionó profundamente encontrarme bajo el mismo techo de la Sagrada Familia, contemplar las paredes en las que Jesús posó sus ojos divinos, pisar la tierra que José regó con su sudor y donde María llevó en brazos a Jesús después de haberlo llevado en su seno virginal. Visité la salita donde el ángel se apareció a la Santísima Virgen.
Metí mi rosario en la pequeña escudilla del niño Jesús. ¡Qué recuerdos tan maravillosos! La Santa Casa es una reliquia poderosa. Jesús, María y José vivieron, durmieron, comieron y rezaron allí. Es tan poderosa que el diablo no quiere saber nada de ella. El beato Battista Scanoli de Mantua, 1447 a 1516, superior de la Orden Carmelita de 1513 a 1516, sacerdote muy devoto de la Santa Casa, ofreció el siguiente testimonio ocular de un exorcismo realizado en una mujer en la Santa Casa de Loreto, el 16 de julio de 1489. No pasaré por alto algo que vi con mis propios ojos y escuché con mis propios oídos. Sucedió que una dama francesa de buena posición y gentil nacimiento, llamada Antonia, que llevaba largo tiempo de estar poseída por los malos espíritus, fue llevada al santo lugar por su esposo para que pudiese ser liberada, mientras un sacerdote llamado Esteban, hombre ejemplar, leía sobre ella el exorcismo común, uno de los demonios que se jactó de haber sido el instigador de la masacre de todos los inocentes, habiéndole preguntado ante su confusión si este había sido el aposento de la Virgen Inmaculada, replicó: ciertamente lo había sido, pero que lo tenía, confesaba, contra su voluntad, obligado por María a confesar la verdad. Además señaló los lugares de la Santa Casa en donde Gabriela y María habían estado cada uno. Incluso la Santa Casa tiene su propia fiesta litúrgica. El 12 de abril de 1916, el Papa Benedicto XV emitió un decreto estableciendo el 10 de diciembre como la fiesta litúrgica anual de la traslación de la Santa Casa. Hasta el día de hoy, la fiesta de la traslación de la Santa Casa es celebrada con gran festividad cada 10 de diciembre en Loreto. En esa santísima casa se llevó a cabo los comienzos de la salvación de los hombres por los grandes y admirable misterio de Dios hecho hombre. Entre la pobreza de esta apartada morada vivieron ellos modelos de la vida doméstica y la armonía. El Papa León XIII nos dice: no es por un milagro sin igual que esta Santa Casa fue traída por tierra y mar de Galilea a Italia, por un acto supremo de benevolencia del Dios de toda misericordia, y se ha colocado en nuestro dominio pontificio, donde durante tantos siglos se ha convertido en un objeto de veneración de todas las naciones del mundo y resplandece con la incesante presencia de milagros. La Santa Casa de Loreto es la morada donde la palabra divina asumió la carne humana y que fue trasladada por el ministerio de los ángeles. Su autenticidad está demostrada por los monumentos antiguos y la tradición inquebrantable, así como por el testimonio de los soberanos pontífices, el consentimiento común de los fieles y los continuos milagros que están allí y que se siguen suscitando incluso al día de hoy. Esto nos lo dice el Papa Benedicto XIV.